Entonces, ya hablamos de teoría de Yin y Yang, ahora vamos a hablar sobre otra de las teorías fundamentales de la medicina china y de la cultura china, que es la teoría de los 5 elementos. La palabra elemento a veces es una traducción posible. Cuando hablamos de elemento también podemos pensar en fases o movimientos también. Pensémoslo, por ejemplo, cuando uno habla del agua y la fase sólida, líquida y gaseosa, por ejemplo. Bueno, la teoría de los 5 elementos o 5 fases o 5 movimientos también hace referencia a una forma de la energía, a un estado de la energía, podríamos decirlo, ¿no? Entonces vamos a ver que hay esta teoría es una forma una manera de clasificar, digamos, los distintos fenómenos también según correspondencias. Acá ya tenemos que empezar a pensar que el pensamiento chino es un pensamiento que no es lógico, deductivo, sino que es analógico, es decir, por analogía, por comparación, empieza a establecer sus categorías y de esa forma va desarrollando sus teorías también. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de los 5 elementos? Consiste en que hay 5 fases o 5 formas de manifestación de la energía, o sea, estamos hablando del mismo chi, que ya habíamos dicho que se podía manifestar como una cualidad más yin y otra más yang. Bueno, si profundizamos un poco más esta división, podemos pensar que hay 5 etapas en las cuales, o 5 manifestaciones posibles que puede tener la energía, y esto también lo vamos a ir aplicando a los distintos planos de manifestación. Por ejemplo, si hablamos de el elemento fuego, habíamos estado diciendo que se asociaba con el calor, que se asocia con la estación del verano. Podemos asociarlo también, si queremos, en el ciclo de las 24 horas con el mediodía, con el periodo del máximo yang. Y ya esto tiene ciertas cualidades que son propias del elemento fuego, que es que tiene una naturaleza, por ejemplo, expansiva y ascendente. Podríamos pensar en esas como las cualidades del elemento fuego. Y caliente, yang, ¿no? Ya empezamos a ir vinculando conceptos. Cuando hablamos en términos de medicina china, de lo que sería un elemento, por ejemplo, lo vemos en la naturaleza, podemos pensar en el color rojo que tiene asociado. Entonces, si encontramos, por ejemplo, plantas que tienen un color rojo, piedras que tienen un color rojo, es decir, distintos objetos, elementos o animales también a veces que se asocian. En cuanto a los animales, por ejemplo, son los que tienen plumas, ¿no? Es una forma de asociar categorías. Podemos asociar distintas categorías, por ejemplo, con algún elemento en particular, ¿no? Por ejemplo, tenemos el color rojo. A nivel del cuerpo humano, cuando hablamos de medicina china, tiene que ver con el corazón y con el intestino delgado. Habíamos hablado de eso también. Tiene que ver, por lo tanto, con los vasos sanguíneos también, el elemento fuego. Y se dice que se manifiesta a veces en el sentido, por ejemplo, del tacto. Podríamos pensarlo también como manifestación. Entonces vamos a tener estas correspondencias. ¿Qué significa eso? Que cada vez que esté afectado, por ejemplo, la circulación de la sangre, podríamos pensar como que el elemento fuego está afectado en el cuerpo humano. Bien, entonces empezamos a tener correspondencia, es decir, bueno, los vasos sanguíneos se corresponden con el elemento fuego. Todo el sistema circulatorio, podríamos pensar, si tenemos la sangre también, el color rojo tiene un nivel de asociación con el elemento fuego en ese sentido, y es como la sustancia del corazón. Ya vamos a hablar enseguida de sustancias fundamentales. Pero entonces tenemos esa gran categoría de elementos fuego que se corresponde entonces con el corazón, vasos sanguíneos principalmente, intestino delgado, podríamos pensar. También se clasifican, por ejemplo, los sabores o los olores, ¿no? Se dice que el sabor amargo o el olor a quemado también estimula o se asocia con el elemento fuego. Por eso podemos utilizar distintas combinaciones, por ejemplo, en la alimentación, en la dietoterapia, ¿no? O en el consumo de bebidas amargas que nos estimulan el elemento fuego para estimular el yang en el organismo, por ejemplo, también. Ahora, los elementos están vinculados entre sí, ¿no? Entonces el elemento fuego tiene un elemento también que lo genera, que es en este caso la madera, ¿no?
la madera genera el fuego, ¿no? Pensémoslo como recuerden que estamos hablando de pensamiento analógico. Bien, entonces la madera genera el fuego. Si hablamos de el ciclo de generación, tenemos el fuego genera la tierra, o donde hubo fuego quedan cenizas. En cierto sentido podemos pensarlo como un volcán, ¿no? Una manifestación muy de elementos fuego en la naturaleza que genera la tierra, ¿no? También la tierra condensa, se enfría y se extraen los metales. Entonces se dice que la tierra genera el metal, y el metal a su vez condensa el agua, y por eso se dice que el metal es la madre del agua. Al mismo tiempo el agua nutre de vuelta a la madera, y ahí se vuelve a cerrar el ciclo entonces de los 5 elementos, el ciclo de generación. Bien, entonces habíamos estado hablando de elementos fuego. Si pensamos el fuego genera a la tierra, tenemos ahí ya una relación de generación. Se dice que el fuego es la madre de la tierra, o la tierra es la hija del fuego. Bien, cuando hablamos de la tierra en los teorías de 5 elementos, tenemos las correspondencias a nivel de los órganos internos. Vamos a tener la parte del sistema digestivo, vaso y estómago. Principalmente dentro de estos dos, el estómago pertenece al yang y el vaso pertenece al yin. Vemos que teoría de yin y yang sigue estando presente dentro de la teoría de los 5 elementos. Y también en algunos textos se habla de vaso-páncreas también como una sola unidad. Bien, es como según la traducción. Esto tiene que ver porque a veces las personas que empezaron a traducir los textos de medicina china querían hacer una correlación más acorde a el conocimiento médico actual. Entonces, cuando hablamos de un órgano en medicina china, estamos hablando de la función de ese órgano y cómo esa función se ve afectada, no necesariamente del órgano físico como lo interpreta la medicina occidental. Bien, entonces seguimos con elemento tierra. El elemento tierra tiene que ver con vaso-estómago, dijimos, con la parte de los procesos digestivos. Se dice que tiene que ver con el transporte y la transformación. El transporte es bueno porque sobre la tierra nos desplazamos también, y la transformación porque todo lo que entregamos a la tierra vuelve transformado. Entonces transporte y transformación son características del elemento tierra. Eso después va a tener una aplicación en la fisiología y en la patología, es decir, los alimentos, por ejemplo, o las sustancias que no se transforman adecuadamente. Podemos pensar que hay un desequilibrio del elemento tierra. Y también cuando empieza a haber acumulación, es decir, a veces puede ser que no se transformen o a veces que no se transporten. Cuando se acumulan sustancias, podemos pensar también en una deficiencia del elemento tierra. Bien, entonces tiene que ver con la parte digestiva. A nivel de los tejidos, tiene que ver con el tejido muscular, no solamente los músculos estriados voluntarios, sino también los músculos lisos, todo lo que es músculos involuntarios. Por ejemplo, todo lo que es la función de sostener, tiene de mantener en su lugar también el elemento tierra, y tiene también la función de controlar el agua. Acá ya vamos a hablar de los vasos sanguíneos en particular, pero ya vamos a ver que hay una relación de control entre los elementos, así como hay una relación de generación. Entonces, la tierra tiene la función, el elemento tierra está asociado con el mantener, por ejemplo, la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Bien, es decir, controla los vasos. Está esa función sobre todo asociada al órgano del vaso, como función del órgano interno. Pero en general hablamos de transporte y transformación como función general del elemento tierra, y la parte digestiva y a nivel de los músculos como tejido que está asociado. De esa forma podemos pensar, por ejemplo, que si una persona tiene una deficiencia, por ejemplo, en su elemento tierra, podemos indicarle que realice trabajo de entrenamiento físico para hacer musculación, por ejemplo, para tener más fuerza, y eso va a tonificar su elemento tierra, va a tener un efecto directo sobre su sistema digestivo. Por ejemplo, va a, lo que decimos en términos modernos, regular el metabolismo. Bien, cuando hablamos de metabolismo pensamos principalmente en elemento tierra, que es esta capacidad de metabolizar, es transformar de alguna manera. A nivel de los órganos de los sentidos se asocia con el gusto, por eso el gusto y la alimentación están muy asociados también, y a nivel de los sabores es con el sabor dulce, ¿no? Todas las cosas de naturaleza dulce, no estamos hablando de azúcares refinadas, sino de las cosas que son por naturaleza dulce, que pueden ser frutas, pueden ser algunas verduras, algunas hojas, hay cosas que tienen un sabor dulce, tienen, se dice, afinidad
por el elemento tierra y podrían tonificarlo en caso de que yo haga una comida o una preparación para esto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de dietoterapia, buscaría alimentos de naturaleza dulce. Bien. Tenemos también a nivel de, habíamos hablado de la parte física, también hay un plano de intelectual o psíquico, ¿no? Que tiene que ver con lo que sería con el Shen. Ya vamos a hablar de Yin, Qi, Shen, como los 3 planos de manifestación, un poco de algo estuvimos hablando. Si pensamos en el espíritu, ¿no? Como que es más Yang, y la materia o el cuerpo como que es más Yin, bueno, tenemos lo que vincula estos dos, habíamos dicho que es la energía. Pero en términos generales, el Shen es como toda la manifestación, yo le llamo, de la conciencia, toda la dimensión psíquica del ser humano, que también tiene como subdivisiones a nivel de la teoría de los 5 elementos. Podríamos pensar, habíamos hablado del corazón, se dice que el corazón es la casa del Shen, que se traduce a veces como espíritu. Bien, mente y corazón muchas veces es casi como un sinónimo en términos de la cultura china. Xin, ¿no? Xin, que significa corazón, ponerle corazón a algo es también ponerle intención, ponerle voluntad, ponerle mente, ¿no? Pero en los 5 elementos el Shen es como asociado más al elemento fuego, que es como la conciencia, ¿no? Podemos pensar como algo más global. Ahora, a nivel del elemento tierra, si vamos a esta subcategoría de elemento tierra, que es la dimensión del Shen, es el intelecto, ¿no? Es el razonamiento o la parte más lógico-racional de nuestra conciencia. Entonces, hay una correlación entre el intelecto, la parte lógico-racional, y el elemento tierra. Esto tiene que ver también con la capacidad de prestar atención. Por ejemplo, vamos a ver, cuando estudiemos, por ejemplo, las patologías de los órganos internos, que cuando empieza a haber una deficiencia en alguno de los órganos, empieza a haber alguna deficiencia en estas manifestaciones. Por ejemplo, una persona con un vaso en deficiencia puede tener dificultad para mantener la atención, dificultad para concentrarse, dificultad para el pensamiento lógico racional. Esto lo podemos ver en niños, por ejemplo, que tienen deficiencia de elemento tierra. Puede haber una relación a veces entre la alimentación y la lucidez, por así decirlo, mental. Si nosotros nos pensamos a nivel de cómo le afecta la alimentación, bueno, hay un factor muy importante, esto lo saben las personas que estudian, por ejemplo. Si no tienen una buena alimentación, no van a poder pensar con claridad. Esto es fundamental. Bien, lo mismo habíamos hablado de la fuerza física, y a nivel de los músculos nos estamos hablando del elemento tierra. También el entrenamiento físico, de alguna manera, era una forma de reforzar la fuerza física, me puede ayudar también a despejar la mente, despejar el intelecto. Es decir, un intelecto, en términos chinos se habla también de la palabra intención, o yi sería la palabra china, tiene que ver con el elemento tierra, y debería ser un intelecto que está equilibrado. Es una persona que tiene una mente que está como claro, sí, claro, como una mente que no está perturbada, ¿no? Que puede prestar atención y no verse alterado por distracciones, que puede transformar y, por ejemplo, un problema lógico a obtener un resultado. Cuando esto se ve afectado, a nivel de los 5 elementos, estamos ante una persona que no transforma, ¿no? A nivel del intelecto, y está, por ejemplo, en un estado de rumia mental, confusión. En un estado de confusión me puede hablar también de un elemento tierra que está quizá en deficiencia, ¿no? La persona que no entiende bien qué es lo que está sucediendo puede ser también un estado de elemento tierra que está en deficiencia. Entonces vemos cómo los elementos van a tener una correspondencia a nivel físico, una correspondencia a nivel psíquico, una correspondencia a nivel energético, a nivel de los tejidos, a nivel de los elementos externos, como pueden ser los sabores, los olores. Por ejemplo, eso va a tener toda asociación, y puedo utilizar un elemento externo para afectar un elemento interno. Por ejemplo, esto que habíamos estado hablando en la dietoterapia o la aromaterapia, si se quiere, ahí los distintos aromas van a estimular distintos elementos. Entonces, ya hablamos del elemento tierra, que es generado por el elemento fuego, y a su vez el elemento tierra genera o extraemos del elemento tierra lo que sería el metal. Se condensan o se extraen los metales. Entonces, tenemos ahí ya otro elemento que es el elemento metal. A nivel de las estaciones, el elemento metal se corresponde con el otoño, que está pronto a comenzar ahora en el hemisferio sur, y el elemento metal tiene, así como habíamos dicho que el elemento fuego expande y asciende, y el elemento tierra también transporta y transforma, el elemento metal tiene la función de contraer. Bien,
de contraer y también de condensar, podríamos pensar también. De hecho, a veces se decía que todo este entendimiento del elemento metal venía, por ejemplo, de la observación de lo que sucedía con el metal en la naturaleza, todo lo que tiene que ver esta idea de condensación o regular, por ejemplo, en la función de regular la humedad. Podemos pensar en la sequedad y la humedad como una de las variables que está bajo el control del elemento metal. A nivel de los órganos internos, en el cuerpo humano, el elemento metal se corresponde con los pulmones y con la fase más yin, y con el intestino grueso en la fase más yang, la manifestación más yang. A nivel de los tejidos se corresponde con la piel, y también no solamente la piel externa, ¿no?, sino también la piel interna, que serían todas las membranas mucosas que tenemos en todas las vías aéreas, por ejemplo, superiores, toda la superficie interna de los pulmones y toda la superficie interna de los intestinos. Bien, esa sería otra manifestación del elemento metal. Yo les diría que podemos pensar en todas las mucosas, todo lo que tiene que ver con la regulación de la humedad en el cuerpo está asociado con el elemento metal. Esto puede estar afectado tanto por exceso como por deficiencia, es decir, puede haber una sequedad externa que me afecta al elemento metal, que me afecte a la piel, que me afecte a los intestinos, que me afecte a los pulmones, a las vías aéreas, o también al contrario, un exceso de humedad externa también o interna, a veces la humedad puede ser generada internamente, que me afecta al equilibrio en la condensación. Bien, entonces el elemento metal se manifiesta en la piel. A nivel de el plano psíquico se le llama el Po o el alma corpórea, es como algo así como el instinto de supervivencia, ¿no?, del organismo. Es algo que todos tenemos de alguna manera, más o menos desarrollado, pero tiene que ver también con la capacidad de defendernos también. Y este conocimiento instintivo también que nos protege de alguna manera como elemento metal está asociado a eso. Cuando hay un desequilibrio en el elemento metal a nivel emocional, por ejemplo, puede estar afectado por la tristeza, por el duelo, por la melancolía, cuando hay un efecto, digamos, una situación que me afecta a nivel psíquico, y eso puede afectar los pulmones, puede afectar los intestinos, puede manifestarse como todo lo que son las enfermedades somáticas en la piel. Entonces vemos que hay una correspondencia entre el nivel psíquico y el nivel físico. Como se va manifestando lo físico, va manifestando de alguna manera lo que está sucediendo en el plano psíquico. Entonces es muy común ver patologías asociadas al elemento metal manifestarse, por ejemplo, en la piel, o a veces también manifestarse a nivel de también los intestinos también. A nivel de los sabores, es todo lo que tiene que ver con el sabor picante. Entonces podemos saber que las especias picantes o los alimentos de naturaleza picante estimulan el elemento metal y me pueden ayudar a dispersarlo, por ejemplo. Eso sería uno de los factores. Está relacionado con el olfato también, el elemento metal, y vemos que si se afectan, por ejemplo, los pulmones, también se puede ver afectado el sentido del olfato, y todo lo que son todas las patologías de vías aéreas podríamos correlacionarlas con el elemento metal. Los pulmones en particular se dice que forman como una cobertura que protege, como una campana, ¿no?, que protege todos los otros órganos internos, y de alguna manera suele ser el primero que se ve afectado frente a los factores patógenos externos. Ya vamos a hablar un poco más de factores patógenos más adelante, pero vamos teniendo una idea de que hay una relación. Cada elemento y sus órganos asociados va a tener cierta predisposición a verse afectado por algún factor patógeno en particular. Por ejemplo, habíamos hablado del elemento fuego, se afecta más fácilmente por el calor. Bien, el elemento tierra se afecta por la humedad, principalmente como factor patógeno, que se corresponde también a nivel de estaciones con el final del verano, la temporada lluviosa que estamos transitando ahora en el hemisferio sur, por ejemplo, pero también se dice que el final de cada estación, los últimos 18 días de cada estación, la energía vuelve a la Tierra, entonces siempre la transición entre una estación y otra está asociada por el elemento tierra y pueden verse afectados con más facilidad durante esa época. Tenemos también lo que sería, por ejemplo, el elemento metal, que se correspondía, habíamos dicho, con el otoño, puede verse afectado por la sequedad, ¿no?, que tiene todo lo que es la
regulación de la humedad y a veces también por la humedad que venga quizá interna, habíamos dicho, generada por el vaso. Por ejemplo, si el vaso no transporta o no transforma adecuadamente los alimentos, puede generar humedad interna si tenemos una alimentación que esté con muchos elementos que generen flema, por ejemplo, y esa humedad pasársela al pulmón. En el ciclo de generación, decíamos, la tierra genera el metal, también pueden trasladarle a veces factores patógenos. En este caso sería, por ejemplo, humedad, puede llegar a pasar de un elemento a otro. Bien, entonces de eso tenemos el elemento metal. Si pensamos en el siguiente, lo que sería el elemento agua, se dice que el metal condensa el agua o el metal genera el agua. El agua está asociado con los riñones y con la vejiga. Es muy importante el elemento agua en medicina china. Se dice que los riñones guardan la esencia de la vida, no solamente la esencia reproductiva, que está asociada con toda la parte de la sexualidad, ¿no? Sino también con todo el desarrollo hormonal. Podríamos pensar todo el crecimiento y cómo está regulado a nivel hormonal, todo lo que pensamos en medicina occidental como algo que está regulado por las hormonas. En medicina china podemos trasladarlo a los riñones, a la energía de los riñones. Bien, entonces va a tener esa correspondencia. Entonces los riñones, elemento agua es riñón y vejiga. Riñón sería la fase más yin y la vejiga sería la fase más yang. Tiene la función a veces de enfriar también el elemento agua y está asociado también a nivel de los tejidos con los huesos. Por ejemplo, a nivel de los tejidos habíamos dicho fuego, vaso sanguíneo, tierra, los músculos, metal, la piel o el tejido epitelial, si se quiere, y la piel interna también. Y el elemento agua está asociado con los huesos también y por lo tanto con la médula ósea. También va a haber una relación entre la médula y el cerebro, entonces hay una relación también entre el elemento agua y el cerebro y las funciones cognitivas también, pero sobre todo con el desarrollo de las etapas de la vida, las distintas etapas o ciclos de maduración que se van dando a lo largo de los años. Entonces, cuando hay problemas de desarrollo, cuando hay problemas de crecimiento, cuando hay problemas tanto en una edad más temprana, en la infancia, en la adolescencia, ¿no? O en jóvenes adultos también, por ejemplo, o también en una edad más adulta, podemos pensar que se ve afectado la energía del riñón, es como que se tiene que ir desenvolviendo a lo largo de los años para ir dando lugar de forma ordenada a las distintas etapas de la vida. Cuando esto se ve afectado, por ejemplo, por un consumo prematuro, se dice, de la esencia de los riñones, podemos tener manifestaciones de envejecimiento prematuro, como puede llegar a ser, por ejemplo, un encanecimiento, una debilidad de los huesos, incluidos los dientes también, por ejemplo, una pérdida de la audición, ¿no? Una pérdida de las funciones cognitivas, todos los problemas que son muy comunes en los adultos mayores, en la tercera edad, se dice que están regulados también por la energía de los riñones y podríamos pensar en una persona de, supóngase, 80 años, ¿no? Un adulto mayor, es muy común que manifieste más patologías de este tipo porque ya a esa edad la energía de los riñones normalmente empieza a estar en declive o en decadencia, está como agotándose. Entonces el tratamiento en este sentido sería ir a tonificar la energía del elemento agua, principalmente de los riñones, y también va a estar afectado a veces también la vejiga, por ejemplo, todos los problemas de retención de orina, goteo, por ejemplo, o todo lo que tenga que ver con la eliminación, con la micción, se corresponde también con el elemento agua. Bien, a nivel de los factores patógenos se asocia con el elemento frío. El frío tiende a afectar la energía del riñón, por lo tanto en invierno, que es la estación del elemento agua, suele ser más frecuente que se manifiesten patologías asociadas a este elemento y vamos a verlo con mayor frecuencia en este sentido. El frío de alguna manera afecta al elemento agua, que los riñones podemos pensar que tienen, digamos, una energía, una fase más yang y una fase más yin de la energía. Bien, entonces la función yang del riñón es algo así como la caldera, ¿no? Que mantiene la temperatura o mantiene el metabolismo de base de todo el cuerpo. Cuando esto se ve afectado, bueno, pueden haber
distintos problemas que aparezcan, por ejemplo, problemas de condensación, de acumulación, de falla en el metabolismo de los líquidos. Si bien el metabolismo de los líquidos participa un poco, por ejemplo, los pulmones, a través de la piel, a través de la sudoración, a través de los intestinos, también el elemento metal en la eliminación y en el ciclo del agua, también participa un poco el elemento tierra en la transformación del agua, sobre todo cuando estamos en los procesos digestivos, pero fundamentalmente el elemento agua, ¿no? Y a través de la energía de los riñones y la vejiga, participa en el metabolismo de los líquidos. Cuando esto falla, pueden aparecer, por ejemplo, edemas, ¿no? Acumulación de líquidos en distintas partes del cuerpo, y eso puede llegar a ser un problema. Tiene que ver, por ejemplo, con las etapas madurativas, decíamos, el control de esfínter, por ejemplo, la apertura y cierre de los orificios, control de esfínter, el desarrollo de los niños pequeños, está asociado con la energía del riñón. Cuando esto se ve afectado, cuando hay un retraso, por ejemplo, en la maduración del control de esfínter, podríamos pensar que hay una deficiencia en el elemento agua, deficiencia en la energía de los riñones, que a veces estas deficiencias vienen, digamos, son constitucionales, pueden ser congénitas, pueden venir de la concepción, pueden venir de la gestación también, y de esa primera infancia, de la esterogestación, los primeros meses de vida. Si no hay una nutrición adecuada en esas etapas claves del desarrollo, muchas veces las personas constitutivamente pueden llegar a tener una deficiencia de riñón de base, y esto se puede compensar con la regulación de los hábitos de la vida y también con acciones terapéuticas específicas de alguna técnica de la medicina china, pero digamos hay personas que constitutivamente vienen con algún elemento quizá como más en exceso o a veces más en deficiencia, ¿no? Entonces podemos pensar problemas madurativos, seguramente puede haber alguna deficiencia del elemento agua, ¿no? A nivel constitucional también. Esto también a nivel emocional o a nivel psíquico, el elemento agua se ve afectado por la emoción del miedo, bien, todo lo que es el terror, ¿no? El miedo físico también puede llegar a generar pérdida de control de esfínter, por ejemplo, vemos esa correlación que hay entre estos dos, o puede llegar a generar un estado de nerviosismo o ansiedad que hace que la persona, por ejemplo, esté con necesidad de orinar con mayor frecuencia porque empieza a verse disminuida la función de filtrar o transformar también los líquidos del riñón. Entonces la persona que está asustada tiene una necesidad más o nerviosa más, de ir con más frecuencia. La poliuria, ¿no? También es un signo de una deficiencia de energía del riñón, que también puede verse afectado. O sea, el miedo como factor patógeno junto con el frío como factor patógeno junto con una deficiencia congénita del riñón como factor patógeno van a dar una patología. Es decir, distintos factores convergen para generar un desequilibrio, y después tengo que ver cómo lograr estabilizarlo, ¿no? De ahí vamos a hablar después de diagnóstico y de tratamiento más adelante. Ahora estamos presentando un poco las teorías básicas. Entonces estamos hablando a nivel psíquico. El miedo es la emoción que lo afecta, así como la tristeza o el duelo afecta al elemento metal, a los pulmones. En el caso del elemento agua se dice que regula la fuerza de voluntad. Bien, y la fuerza de voluntad es algo así como la energía que yo necesito para sostener en el tiempo, por ejemplo, para sostener cualquier propósito que me plantee. Hay personas que a lo mejor pueden tener mucha creatividad, mucha iniciativa, ganas, entusiasmo, ¿no? Pueden planificar algo muy bien y de repente a la hora de hacerlo no tienen la energía para hacerlo, ¿no? Eso es una deficiencia en la voluntad, también puede ser una manifestación de una eficiencia en el elemento agua, ¿no? Como energía a nivel psíquico, ¿bien? Bueno, entonces ahí tenemos un poco presentado lo que es elemento agua. Dijimos huesos, riñón, vejiga, ¿no? Se manifiesta en los oídos. Todos los problemas de audición también pueden estar asociados a una deficiencia del elemento agua también, y el miedo y la voluntad van a ser a nivel psíquico también, cómo se va a manifestar este elemento. Después tenemos por último el elemento madera, que se corresponde con la estación de la primavera, o en el ciclo de 24 horas se corresponde con el amanecer. Ahí hay una pregunta, dice: consumir bebidas frías afecta al riñón y por ende a una deficiencia energética.
En general, sí, afecta sobre todo al yang en general del organismo. O sea, consumir bebidas frías estoy aportando el yin extremo. Sería la bebida es yin y si es frío es más yin. Entonces afecta al yang de riñón principalmente, pero también a veces, digamos, en ciertas situaciones, como por ejemplo un exceso de yang en el estómago, yo puedo tomar bebidas frías para enfriar ese exceso de yang, o cuando tengo, por ejemplo, fiebre o hay mucho calor en el verano. Pero si yo estoy permanentemente tomando bebidas frías, estoy atacando, se dice, al yang del organismo, y eso puede terminar afectando, va a afectar primero al vaso y al estómago, que es a donde va la bebida en primer lugar, pero después va a terminar afectando a los riñones. Hay una anécdota que cuenta un maestro de medicina china que dice que en algunos restaurantes chinos de comida tradicional china no te sirven bebida fría. Vos pedís bebida fría y no te sirven. O sea, mi experiencia en China es que cuando uno va a comer te dan té caliente para acompañar las comidas, ¿no? O alguna infusión caliente. La bebida fría estaría como totalmente contraindicada porque además interrumpe los procesos digestivos. Si pensamos en la digestión como un proceso químico, también lo diluye los jugos gástricos también, pero en términos energéticos está como atacando al yang. Pero sí, el exceso de bebidas frías va a generar un desequilibrio yin y yang y puede terminar afectando. En izquierda y derecha, cuál es yin y cuál es yang, y eso puede variar según la persona, la polaridad, pero en términos generales se dice que la izquierda es yang y la derecha es yin, pero no es absoluto. Bien, podemos pensarlo en los riñones, que hay órganos como los pulmones, los riñones, que uno es yin y otro es yang. En realidad lo que se piensa es la función yang de calentar del riñón y la función yin del riñón también, porque también tiene una función yin. El riñón, vamos a ver que controla el agua, controla el fuego. El riñón tiene que ejercer un control sobre el corazón, ¿no? Y también tiene que calentar el yang del vaso. Entonces el yin y el yang del riñón tienen ambos funciones diferenciadas. Bien, bueno, volviendo entonces un poco a el elemento madera que estábamos hablando, decíamos que se corresponde a la primavera, se corresponde al amanecer en el ciclo de las 24 horas, se corresponde en el cuerpo humano al hígado y la vesícula biliar, siendo el hígado el órgano yin y la vesícula biliar el órgano yang. Se corresponde a nivel de los tejidos con los tendones, o podríamos pensar en el tejido conectivo de todo el cuerpo, en por ejemplo las fascias, que también es por donde circula muchas veces la energía. Se corresponde con las uñas como tejido externo, se manifiesta en las uñas, se dice, y también en la visión. Todo lo que tiene que ver con la visión, con los ojos, está asociado al elemento madera. De hecho, si el hígado está afectado, muy probablemente se afecten también los ojos. Bien, entonces tenemos esos niveles de asociación. El color es el verde. Casi todo lo que son las plantas, los árboles, por ejemplo, el pasto, todo lo que en la naturaleza está asociado al color verde, tiene afinidad por el elemento madera y me puede ayudar en la regulación. Por ejemplo, en la regulación de los hábitos, estar en contacto con hojas verdes, con plantas en jardines, etcétera, ayuda a regular el elemento madera. Existe esta práctica japonesa, dicen que es ahora baños de bosque. Bueno, en realidad, bueno, el contacto con la naturaleza alivia, ayuda al elemento madera en general. También en la alimentación, las hojas verdes van a tener afinidad con el elemento madera. Y a nivel de los sabores es el sabor ácido o agrio también, que me puede ayudar a estimular en pequeñas cantidades al elemento madera. Entonces puedo purgar el hígado, por ejemplo, puedo estimular el hígado con alimentos ligeramente ácidos, por ejemplo. Y si consumo en exceso alimentos ácidos, puedo terminar a veces debilitando. Por eso también en la dietoterapia, en la regulación de la alimentación, hay que ver que no hayan excesos. Por ejemplo, el exceso de picante, elemento fuego, ¿no? O también va a afectar al elemento metal, a los pulmones. El exceso de alimentos dulces al elemento tierra, el exceso de alimentos amargos al fuego también. Y el exceso de alimentos salados, eso no lo mencioné. Lo salado, lo que es de naturaleza salada, los alimentos que tienen ya como una naturaleza salada, como todo lo que viene de los frutos del mar, pescados, algas también, tienen afinidad por el elemento agua también. Todo lo que viene del agua tiene afinidad por el elemento agua. Vemos como hay correspondencias que son a veces como muy obvias en la teoría de 5 elementos y puedo utilizarlos para ejercer un efecto terapéutico también en este sentido. Bien,
Entonces habíamos hablado de hígado y vesícula biliar. A nivel psíquico, el hígado y la vesícula biliar tienen que ver con el Jun, que se dice que es como el alma etérea. Así como habíamos dicho que el Po es el alma corpórea, se dice que pertenece a la tierra, es más instinto de supervivencia. El Jun, el alma etérea, se dice que pertenece al cielo y es algo así como alberga nuestras capacidades más sutiles, por ejemplo la creatividad, ¿no? La capacidad de imaginar, de visualizar, planificar, tiene que ver con el alma etérea también y ya vamos a estudiar también las virtudes, que son interesantes, pero se ve afectado a nivel emocional por lo que sería toda la familia de emociones de lo que sería la frustración, la ira, el enojo, el resentimiento, los celos, la envidia, todo lo que me irrita un poco afecta o estanca la energía del elemento madera. Bien, el elemento madera tiene la función de circular libremente y también es expansivo en cierto sentido. Todo lo que va en contra de ese movimiento expansivo, cuando me encuentro con un bloqueo y un estancamiento del chi, tiende a estancarse mucho la energía del elemento madera, la energía del hígado. Entonces eso pueden ser a nivel emocional factores que me pueden estar estancando la energía. Bien. Hay una pregunta, dice, ¿qué opino del consumo del agua de mar? Bueno, si lo interpretamos desde el punto de vista de la medicina china, estamos con el elemento agua y de naturaleza salada. Puede ser una forma de estimular el elemento agua. Ahora, siempre que estamos consumiendo algo que tiene afinidad por un elemento, tenemos que tener cuidado porque en exceso puede generar un desequilibrio. Bien, entonces una estimulación, o sea, no soy practicante de este tipo de terapias de consumo de agua de mar, así como una modalidad dentro, no sé si estaría dentro del naturismo, quizá, si no me equivoco, pero es como estas nuevas tendencias de decir, bueno, encontramos que esto puede tener un efecto terapéutico. Bien, puede ser. Habría que ver para qué casos se aplica o para qué casos no. Si lo interpretamos desde el punto de vista de la medicina china, bueno, tenemos que tener esa visión. ¿En qué casos sí se aplicaría? ¿En qué casos no? Y siempre si lo hacemos en exceso o si lo hacemos en una pequeña estimulación estimula, una pequeña estimulación tonifica, perdón, podríamos decir, y una gran estimulación termina dispersando. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido y siempre que aparezca alguna terapia, la que sea, tenemos que evaluar el resultado. No podemos decir que todas las terapias funcionan para todas las personas, ¿no? Tenemos que siempre ser digamos, coherentes con los resultados antes de afirmar. Entonces, en principio, podría pensar que podría estimular el elemento agua. Bien, entonces, elemento madera, decíamos, hígado, vesícula biliar, se manifiesta en los ojos, tiene que ver con el alma etérea, con la creatividad, todo lo que es trabajo artístico, por ejemplo, también las personas que hacen artes marciales o entrenamiento físico que utilizan mucho los tendones, ahí empezamos a ver, por ejemplo, los excesos, ¿no? Tenemos los excesos que afectan a los distintos elementos. El exceso de entrenamiento de los tendones va a afectar al elemento madera, va a generar una deficiencia o una condición de estancamiento. El exceso de estar sentado, por ejemplo, el sedentarismo, puede afectar al elemento tierra, que puede generar una condición de debilidad. El exceso de estar acostado puede afectar a los pulmones y el exceso de estar de pie puede afectar al elemento agua, a los riñones. Esto lo vemos según la profesión. Por ejemplo, personas que están mucho tiempo sentados como choferes, por ejemplo, pueden tener una debilidad del elemento tierra, ¿no? Tendrían que hacer trabajo físico para reforzar la musculatura de la espalda para evitar posibles patologías. Personas que están mucho tiempo de pie pueden afectar al elemento agua, ¿no? Personas que, no sé, por ejemplo, cocineros, mozos, peluqueros, etcétera, todas las carpinteros, lo que sea, cualquier profesión que esté mucho tiempo de pie, puedo terminar afectando al elemento agua, que se manifiesta a veces en las rodillas, en las articulaciones de los tobillos, rodilla, cadera y las lumbares. Cuando hay un problema en esas áreas, muchas veces pienso en el elemento agua afectado. Bien, ¿qué más habíamos dicho? El exceso de actividad cardíaca, ¿no? Por ejemplo, una persona que está entrenando permanentemente puede llegar a terminar afectando al elemento fuego, al corazón. Entonces tenemos que siempre, recuerden, un poco está bien, mucho no. Volvamos a lo que hablamos en medicina china, es de equilibrio, de mantener un equilibrio. Bien. Bueno, ahí tenemos entonces un poco un pantallazo
de los 5 elementos. Quería hablarles de algo que a mí, bueno, me faltó hablar esto, así del ciclo de control, que es como muy importante. Habíamos hablado del ciclo de generación. El fuego genera la tierra genera el metal al agua y el agua a la madera, y la madera vuelve a generar o alimentar al fuego. Esto se usa en el tratamiento en cuanto a, por ejemplo, si yo quiero tonificar el fuego, puedo estimular la madera, que es la madre del fuego, y si yo quiero dispersar el fuego, puedo estimular a la tierra, que es el hijo o la hija del fuego. Todos saben que los hijos se llevan la energía de la madre y el padre también. Eso es una forma de regular excesos o deficiencias a través de los 5 elementos. Vemos que cuando vean teoría de canales van a ver que hay puntos en un mismo canal que corresponden con cada elemento y pueden aplicarlo de esa manera. O lo mismo elegir el alimento que se corresponde con el elemento madera para estimular el fuego. Por ejemplo, podemos utilizar esa lógica o ir buscando distintas combinaciones en el Feng Shui, en la medicina china, en las distintas regulaciones de los hábitos según lo que haya que aplicar. Vamos a tener también el ciclo de control. Lo que les hablé es el ciclo de generación. Bien. Y también existe lo que es el ciclo de control. En el ciclo de control tenemos, por ejemplo, empezando por el elemento madera. La madera se dice que controla a la tierra. Bien, piensen como las raíces que sostienen la tierra, que es una función de apoyo en un principio, pero cuando un elemento está en exceso, se dice que sobreexplota o oprime también al que es controlado. Es decir, un exceso en el elemento madera, un exceso de enojo, por ejemplo, puede afectar al sistema digestivo, que es el elemento tierra. Entonces piénsenlo como esas macetas que están ya llenas de raíces y ya la tierra no puede más. Hay un exceso de madera y hay poca tierra, un desequilibrio relativo. Entonces eso en la práctica, por ejemplo, lo llevamos a que las personas que son demasiado madera, ¿no? muy de elemento madera predominante, tonificamos el elemento tierra para equilibrar por las dudas. También durante la primavera podemos hacer esto preventivamente, tonificar el elemento tierra y dispersar la madera para equilibrar, por ejemplo. Luego la madera controla el agua, ¿no? La madera controla la tierra controla el agua. La tierra le da cauce al agua, ¿no? Pues habíamos hablado de que el elemento tierra mantiene la sangre en los vasos sanguíneos. En este sentido, es como el cauce de un río. Bien, cuando la tierra está en armonía con el agua, le da cauce y ayuda a que el agua circule adecuadamente. Cuando hay un exceso, también el exceso de tierra puede oprimir al agua y esto puede generar algún tipo de estancamiento también. No se ve tanto en patología este fenómeno de que haya un exceso de elemento tierra. En general, lo que tiende a haber más es un exceso de elemento madera, pero en esta aplicación, digamos, podemos pensar más en una deficiencia del elemento tierra. Si la tierra está deficiente, puede haber, por ejemplo, exceso de humedad, por ejemplo, exceso que no controla al agua o que la sangre se salga de los vasos sanguíneos, por ejemplo, sería otra manifestación de una deficiencia en el elemento tierra que no está controlando al agua, por ejemplo. En el caso de arañitas o varices, bueno, eso tiene que ver con el sistema circulatorio. Bien, ya hablamos de elemento fuego. Bien, muchas veces los problemas del sistema circulatorio aparecen a veces de nacimiento y es como una... Podríamos pensar que estas modificaciones que ocurren suelen compensar a lo mejor una deficiencia en la circulación normal, se generan redes sanguíneas de otra manera. Por ejemplo, yo conozco casos de personas con un bloqueo en la carótida, de repente que no irriga bien el cerebro, entonces la de un lado y la otra, por ejemplo, aumenta su flujo sanguíneo y se generan nuevas redes de vasos sanguíneos. Esto puede ser siempre que hay un bloqueo en algún lado, una deficiencia, el cuerpo trata de compensar por otro lado. Entonces, cuando hay estancamientos, en general, tiene que ver con eso. Bien, el sistema circulatorio tiene que ver con el elemento fuego, principalmente. Bien, cuando hay hematomas, cuando no se controla la sangre dentro de los vasos, es más una deficiencia del elemento tierra, que se dice que la tierra no controla la sangre, entonces sí es una deficiencia del elemento tierra, pero lo demás, si hay estancamiento de sangre, ¿no? Como varices, retorno venoso, hay una deficiencia quizá en el elemento fuego en el sistema circulatorio que corresponde al corazón. Bien, entonces
Habíamos hablado de la tierra controla el agua tiene que controlar al elemento fuego. Se dice que hay una función de los riñones de enfriar al fuego del corazón. Cuando esta función ocurre normalmente, la persona puede mantener la calma, pero si, por ejemplo, aparecen factores como miedo, ¿no? o ansiedad, cuando hay una agitación, un estado de ansiedad o un estado de miedo, puede haber un ataque de pánico, por ejemplo, y se rompe esta función de control. El agua no controla el fuego se dispara, el corazón aumenta sus pulsaciones, la persona entra en un estado de agitación, de ansiedad, y a su vez hay miedo y la persona entra como en pánico, por ejemplo. Entonces sería una ruptura del eje agua-fuego. Cuando la persona está en estado de ansiedad permanente, podríamos pensar de estrés, por ejemplo, las suprarrenales están todo el tiempo activadas, la persona está tensa, con miedo, con esto, bueno, se afecta lo cardíaco también. Entonces el estrés afecta al corazón, pero a veces puede venir de un estado de miedo o de ansiedad asociado más a los riñones, ¿no? Como emoción. Entonces ese es el factor agua-fuego. Se dice que bueno, el agua debería controlar al fuego. Cuando ese eje se rompe, la persona entra en un estado de crisis histérica, de pánico, de ansiedad, ¿no? Porque le falta agua, le falta sabiduría, porque es la virtud del elemento agua a veces. Bien, después tenemos entonces en el ciclo de control, el fuego controla al metal. Bien, el fuego controla el metal esto lo vemos en términos en la naturaleza, ¿no? El calor ablanda al metal, podríamos pensar. En términos de fisiología, esta relación va un poco como de la mano. Podríamos pensar que a través de la respiración podemos controlar también el ritmo cardíaco, pero muchas veces el ritmo cardíaco cuando se aumenta me va a llevar a un exceso a un cambio en la respiración. También lo vemos a través de la sudoración. La sudoración se pertenece al elemento fuego, que es como un mecanismo de enfriar también el cuerpo, ¿no? Cuando hay un exceso de calor, exceso de fuego en el organismo, pero se va a manifestar a través de la piel, que pertenece al elemento metal. Entonces ahí hay como una relación entre el fuego que está más asociado al corazón y a los vasos sanguíneos con los pulmones, que está más asociado al metal, ¿no? Y a la piel. Bien, pero sí, muchas veces la piel es una forma, un lugar en donde se pueden manifestar, digamos, los problemas del elemento fuego. Pensemos, bueno, habíamos hablado en todo lo que son las enfermedades somáticas, por ejemplo, que aparecen distintos problemas en la piel, como sequedad en la piel, calor, pueden aparecer la psoriasis, por ejemplo, descamaciones, todos los que son problemas de piel a veces puede venir de un elemento fuego que está en exceso, sobre todo cuando está asociado a un factor emocional que se manifiesta atrás de la piel. Bueno, podríamos pensar que está esta dinámica ahí interviniendo. Y tenemos por último el metal que controla la madera. Lo vemos mucho a nivel de la regulación, por ejemplo en el Qigong, a través de la respiración podemos ayudar a inducir un estado de calma, ayudar a descender el chi, que es la función del pulmón, es de descenso y de dispersión. Cuando el chi del hígado, ¿no? o de los tendones se estanca, cuando hay un enojo, bueno, a través de la respiración podemos regular y ayudar a descender y dispersar esa energía, ¿no? Entonces en ese sentido podemos utilizar el ciclo de control para apoyar, o cuando hay un órgano en exceso, cuando hay un elemento en exceso como es la madera, el hígado, utilizando la respiración, que es elemento metal, ayudar a regular, a controlar, ¿no? Al mismo tiempo, si la persona controla mucho, una persona que tiene como muy estricta, muy rígida, un exceso de control, una persona que está haciendo, no sé, control respiratorio, pranayama, todo el tiempo, puede llegar a oprimir al elemento madera. Entonces, todo lo que es en exceso, recuerden, genera patología. Siempre hablamos de buscar un equilibrio, de alguna manera. Y ahí tenemos el ciclo de control. Entonces, el fuego controla el metal a la madera a la tierra y la tierra al agua, y el agua vuelve a controlar el fuego. Y en patología lo usamos de esa manera. Cuando un órgano está en exceso, por ejemplo, fuego en exceso, estimulamos el agua, que lo va a controlar. Si la madera está en exceso, estimulamos el metal, que lo va a controlar. Serían los pulmones, por ejemplo, para controlar al hígado. Bueno, esta misma relación la podemos ir aplicando según cuál es el desequilibrio. Y junto con el ciclo de generación y el ciclo de control,
podemos ayudar a mantener el equilibrio dentro de los distintos sistemas asociados a los 5 elementos. También esto se puede manifestar en patología, habíamos dicho, cuando hay un sobrecontrol o una oposición. En este caso, si, por ejemplo, si tenemos el fuego, ¿no?, que es la madre de la tierra y es la hija de la madera, se dice que la madera es el abuelo o la abuela de la tierra, ¿no? Entonces, esto viene como más de la cultura china, donde el abuelo era el que controlaba al nieto, ¿no? Si es un abuelo que está en exceso, hay un exceso de control, un sobrecontrol puede oprimir a un elemento, ¿no? Por ejemplo, el elemento madera que oprime al elemento tierra. Y también si hay un elemento que es muy fuerte, siempre hablamos del elemento madera como ejemplo, que no se deja controlar por el abuelo, ¿no? El nieto en exceso se opone o se revela al abuelo. Eso es otra patología. A veces un exceso de hígado puede afectar también a los pulmones, por ejemplo. Una forma de verlo en la patología. Bien, bueno, esto es una síntesis entonces de la teoría de los 5 elementos. Quería hacer como comentario final, que a mí me parece súper interesante, es el tema de las virtudes, porque muchas veces se estudia solo la patología, ¿no? En la metafísica china antigua, que esto es más taoísta, se dice que cuando viene el alma al cuerpo, ¿no?, después de la gestación, viene acompañada de las 5 luces puras, que son como 5 guardianes que escoltan al alma eterna al cuerpo humano. ¿Bien? Estamos hablando de metafísica. No es medicina china, pero está un poco asociado. Y estas 5 luces puras después son las que van a ir a manifestarse como la energía pura de cada uno de los elementos. En el caso del elemento tierra, los Wu Yin Shen se llaman, tiene que ver con la virtud de la confianza. Y la emoción patológica sería la duda, la preocupación o la desconfianza. Entonces, si hay un exceso de rumia mental, de duda, que está afectando el elemento tierra, la confianza, o en algunas personas la fe, es lo que les ayuda a compensar ese equilibrio. Es la virtud de la confianza, ¿no? En el caso del elemento metal, es la rectitud, habíamos hablado, ¿no? Entonces la rectitud es lo que ayuda, por ejemplo, a contrarrestar estados de desequilibrio del elemento metal, que puede afectarse tanto, por ejemplo, por situaciones de duelo, de pena, melancolía, ¿no?, que está en un proceso de duelo que afecta al elemento metal, afecta a los pulmones, afecta a la piel, o a veces también las conductas autodestructivas, como las adicciones, por ejemplo, que es un desequilibrio del Po, del alma corpórea, asociado al metal. Bueno, la rectitud, bien, es como una virtud moral, si se quiere, es lo que va a acompañar a equilibrar el elemento metal. En este caso, las virtudes son como esta idea de una influencia positiva, como no sé si tienen la idea del angelito bueno y el demonio, que nos van esta idea más occidental de que tenemos una influencia positiva y una negativa. Bueno, la positiva son estas 5 virtudes, ¿no? Entonces tenemos la fe o la confianza y la rectitud, que nos ayuda a equilibrar al elemento metal. En el caso del elemento agua es la sabiduría, que también se gana con el tiempo, que digamos equilibra al miedo como emoción negativa. Y la sabiduría también tiene que ver mucho, bueno, también con recibir el consejo, escuchar el consejo, o aprender también de los que vinieron antes, de los ancestros también, o los ancianos, o aprender de los errores de los demás. Se dice que nos hace sabios también, no solo de la propia experiencia. También en el caso del elemento madera, la virtud es la benevolencia o la compasión, que equilibra a la emoción negativa del enojo, la ira, el odio, podríamos pensar así como extremo, ¿no? La frustración, todo eso puede verse compensado por la benevolencia. Entonces hay personas que a veces tienen una frustración muy grande ante injusticias, por ejemplo, y practican la benevolencia, hacen actos de amabilidad para equilibrar ese exceso que tiene el elemento madera. Son formas de, a través de lo emocional, digamos, equilibrar los elementos. Y por último, en el caso del elemento fuego, tiene que ver con el establecimiento de los límites. Digamos, al fuego le afectaría en este caso el desorden, el caos. El caos, esto lo vemos en personas que viven en un caos de su vida, por ejemplo, no solamente un desorden físico de objetos en su hogar, sino también a través de las relaciones cuando son muy caóticas. Bueno, la virtud del elemento fuego es en los límites. Por eso el corazón es el emperador es el que pone orden
y establece los límites. A nivel de las relaciones, por ejemplo, establecer límites sanos es una forma de ayudar al elemento fuego. Las personas que no tienen límites sanos a veces están con muchos problemas emocionales y a veces cardíacos porque no ponen límites sanos. Entonces, bueno, es el orden y los límites, y una forma de trabajar indirectamente sobre el elemento fuego es ordenar. No sé si les ha pasado alguna vez, pero cuando la persona está en un caos puede empezar a ordenar su hogar, ordenar su ambiente, ordenar sus relaciones, ordenar su trabajo, y eso le va a beneficiar también al corazón. Bien, entonces el orden es la virtud del corazón, el orden y los límites en las relaciones. Bien, y bueno, ahí con eso cerramos un poco teoría de 5 elementos. Vale destacar también que el elemento fuego tiene dos sistemas asociados, aparte de corazón e intestino delgado, que sería como el pericardio, que es el protector o maestro del corazón, se dice, el triple calentador, que es un sistema de distribución de la energía. Podríamos asociarlo con el sistema circulatorio y el sistema linfático. Y el pericardio, quiero decir como comentario que se dice que la persona que tiene un pericardio fuerte no se ve afectado tan fácilmente por factores externos a nivel emocional. Y la persona que tiene un pericardio débil, todo le emociona, todo lo desborda, todo lo sobrepasa. Entonces, una forma de saber si el pericardio es fuerte o débil es qué tanto deja fluir las emociones también hacia el corazón. Bien, entonces, si la persona se afecta por todo, tiene un pericardio débil. Podemos trabajar canal de pericardio, por ejemplo, para estimular, para regular y proteger mejor a ese corazón. Si la persona es muy, muy rígida, muy dura, muy... que nada le afecta, bueno, eso puede ser una virtud en algunos ámbitos, pero también puede ser un defecto en otros, ¿no? Entonces también tenemos que ver ahí cómo está trabajando ese pericardio que hace que ese corazón no esté accesible. Bien. Bueno, ¿puedes repetir lo de madre e hijo? Sí, cada elemento genera otro. Entonces el fuego es la madre de la tierra. La tierra es la madre del metal. El metal es la madre del agua. El agua es la madre de la madera. Y la madera es la madre del fuego. Nuevamente. Entonces, cuando un elemento está en exceso, yo puedo tonificar al hijo. Es decir, estimular al hijo, por ejemplo, para que se lleve esa energía de exceso. Por ejemplo, estimulo el fuego para que se dé el exceso del elemento madera. Cuando la persona está tensa, elemento madera en exceso, lo mando a correr. Entonces disperso el elemento madera. Si está en deficiencia, yo puedo también tonificar a la madre. Por ejemplo, la madre es la que tonifica. Si hay una deficiencia del elemento metal, por ejemplo, yo puedo tonificar a la tierra para nutrir al metal, porque la madre nutre al hijo. Eso sería la relación madre-hijo, o de generación o generado, ¿no? Que puede ir en un sentido o en el otro. Bien. El duodeno. El intestino delgado pertenece en todas sus partes, pertenece al elemento fuego en esta clasificación. Ahora, si vamos a la función específica de absorción de nutrientes, va a tener una relación también con el elemento tierra, en cuanto a que el elemento tierra tiene esta función también de obtener la energía de los alimentos. Bien, ahí podríamos hacer una asociación, una correspondencia. Es un poco elemento fuego en cuanto a que es intestino delgado, pero también tiene que ver con el elemento tierra en cuanto a la función, si lo vemos desde el punto de vista occidental. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. A ver, déjenme que vaya revisando. Si hay algún otro comentario. Dice, en patología la tierra ataca al agua y es lo que sería insuficiencia renal causada por diabetes. Puede ser esa asociación. En patología en general no se ve tanto. Lo que sí se ve a veces es quizá el elemento tierra, cuando está en deficiencia, genera humedad, genera estancamiento, genera flema, genera sustancias no transportadas, por ejemplo, no transformadas, y eso va a ir generando, va a ir obstaculizando un poco la circulación de la energía, puede llegar a afectar a los riñones. Pero sí, en esa asociación podría ser esa relación de la insuficiencia renal causada por la diabetes. Es una interpretación, obvio que pueden haber otras interpretaciones, no todo está en los textos, digamos. Y a la otra pregunta, el riñón, según la teoría metafísica, o sea, a nivel metafísico, digamos, o a nivel de la virtud, es la sabiduría, habíamos dicho.
¿no? Esa es la virtud del elemento agua. Bien, que en otro sistema de pensamiento también es un poco está asociado a la sabiduría con saber darle importancia a las cosas en su contexto y saber cuándo es momento de preocuparse y tener voluntad. Por ejemplo, no sé, la sabiduría, ¿no? Me dice que ya a través de la experiencia acumulada propia y de otros, me puedo anticipar ante futuros peligros. Entonces, en vez de tener pánico o miedo ante el futuro, la sabiduría me invita a tener una actitud más proactiva de poner voluntad para tomar las acciones necesarias para corregir, por ejemplo, o anticiparme ante los futuros peligros. Por ejemplo, no sé, si tengo que juntar leña para el invierno. No, la sabiduría me dice que se viene el frío, tengo que poner voluntad para actuar en correspondencia y poder anticiparme a eso. Si no, va a llegar el frío y ya no voy a tener la preparación, ¿no? Sería como, bueno, un miedo que no me lleva a nada, sería algo negativo. Bien, dice los riñones y vasos que tanto influyen en los demás y en especial en los pies. Bien, acá está buena esa pregunta. Cuando hablamos de edema, podemos pensar en una deficiencia en los riñones, ¿no? En el metabolismo de los líquidos, que sobre todo cuando ocurre de la cintura para abajo, bien, sobre todo de las caderas para abajo, incluso puede haber edema en las rodillas, edema en los tobillos, edema en los pies, es más de elemento agua. Si hay acumulación de líquidos más a nivel del abdomen, más en la parte de los órganos internos, por ejemplo, una ascitis puede ser una deficiencia más de elemento tierra. Y si la acumulación está más a nivel de la cara, por ejemplo, pueden las vías aéreas, los senos paranasales, etcétera, o un edema en el rostro, tiene más que ver con los pulmones, porque el metabolismo de los líquidos participan los pulmones. Habíamos hablado de las membranas mucosas que regulan el intercambio con la humedad del ambiente. El elemento tierra tiene más que ver con la humedad a nivel de los órganos internos, por ejemplo, de la alimentación. Se dice que al vaso le gusta la sequedad y al estómago la humedad, entonces si consumo exceso de alimentos húmedos puedo beneficiar al estómago, pero perjudicar al vaso, que esa humedad después no se transporta y va generando humedad interna. Y más, si está más en la parte inferior del cuerpo, se asocia más a los riñones. Entonces un edema de pies, yo te diría que está más asociado a una deficiencia del elemento agua de los riñones. Bien, bueno, esa es la última pregunta que hay. Si no hay más preguntas por ahora, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a volver con la unidad correspondiente a sustancias fundamentales, que algo ya hemos estado hablando, pero como para que tengan en cuenta, les quería recordar a los que recién se suman que esto forma parte de la formación en bases teóricas de la medicina china. Vamos a tener otro encuentro más, probablemente sea antes del 22 de abril, sea quizá el 15 de abril, sea el segundo encuentro, y esto está asociado a también, hay un material teórico de clases extra, digamos, para los que están suscritos, abonando un pago, una cuota, tiene acceso a las grabaciones de forma indefinida, a la bibliografía y también a clases extras, son como 4 horas más de clase. Y también quería avisarles a los que recién se suman, bueno, de las capacitaciones que estoy dando, que vamos a estar comenzando en abril, que tienen que ver con también toda la parte de Qigong para la salud, ¿no? Y terapia de emisión de Qi, terapia con ejercicio de Qigong y también introducción al masaje de Tuina, que todo esto, toda esta teoría de medicina china un poco nos va a servir también para entender mejor lo que vamos a estar haciendo con estas otras partes de la medicina china. Cáncer de duodeno, ¿cómo se puede regular? Bueno, el tema del cáncer es bastante complejo, no lo vamos a llegar a mencionar acá. Podríamos pensar en el cáncer quizá como obviamente un patógeno en exceso, un calor en exceso, a veces puede haber un estancamiento muy prolongado en el tiempo que termina generando fuego interno, se dice. A veces puede haber un factor emocional, muy probablemente de un factor emocional, a veces puede ser una inducción externa, una contaminación o la alimentación, pero pensemos en eso.
Y bueno, lo que hay que hacer en el caso de cáncer es, siguiendo la medicina occidental, siempre se trabaja con cirugía, quimioterapia y radioterapia según el caso, eso lo define el oncólogo, pero desde el punto de vista de la medicina china tenemos que enfriar ese exceso de calor a través del qigong, a través de la alimentación. ¿Cómo ayudar a mejorar nódulos del hígado? Bueno, a través del qigong podemos purgar el hígado, a través de la alimentación podemos purgar el hígado, podemos hacer el masaje también, la digitopresión en distintos puntos, el masaje tuina puede ayudar a purgar el hígado y los nódulos tienen que ver con el elemento tierra. Ahí sería un caso de oposición entre la tierra se opone a la madera. Nódulos en el hígado podemos pensar en una enfermedad o algo de una acumulación de materia, sustancia en el hígado. Siempre pensamos que hay acumulación, hay elemento tierra que está en exceso. Bien, bien, bueno, hasta acá por ahora. Vamos a hacer una breve pausa y estamos volviendo en 5 minutos y después seguimos respondiendo las preguntas. Así que si quieren pueden ir dejando también las preguntas ahí en el chat.